Bien chicos, buenos días. Como pueden ver acá en el título, la clase de hoy vamos a trabajar los diferentes, bueno, no vamos a trabajar movimientos obreros en particular, es decir, que vamos a ver un movimiento u otro, sino que vamos a acercarnos a este hecho social que fueron los movimientos obreros. ¿Por qué? Porque a causa de la revolución industrial y el nacimiento de estas dos nuevas formas, estas dos nuevos actores sociales que van a ser los burgueses y los proletariados, van a comenzar a surgir un mundo de situaciones problemáticas en la Europa moderna que pues van a transformar el panorama social de una manera muy profunda, ¿sí? No van a transformar solamente el sistema, el elemento económico, que tal vez es lo que generalmente uno relaciona con el proceso de industrialización, sino que va a transformar el panorama social propiamente dicho, es decir, después de la revolución industrial y del periodo de industrialización, la forma como se entiende la sociedad va a ser completamente diferente. Esto ya lo hemos, bueno, ya lo había mencionado yo, ya lo he mencionado con anterioridad, pero pues es importante hacerle hincapié a esta situación. Entonces, para eso vamos a recordar muy rápidamente estos dos personajes que son los burgueses y van a ser el proletariado y también llamados como obreros, ¿sí? Entonces vamos a recordar características de estos dos, ¿sí? El burgués era el dueño de la industria. El proletariado era el trabajador, ¿sí? En este sentido, bueno, también el burgués era digámoslo, adinerado. El proletario era el pobre. Y esto, bueno, vamos a ponerlos entre comillas porque no todo trabajador es pobre, pero sí para hacer, digamos, una distinción entre uno y el otro, ¿sí? Em, otra distinción era, bueno, este burgués es un personaje capitalista, es decir, lo que habíamos dicho, tiene la posibilidad de invertir su capital en la industria y eh, tiene pocas propiedades. La clase anterior, cuando hablamos de propiamente el burgués y proletario, decíamos que proletariado era solamente el proletario, era solamente que era dueño de su prole. Sí, 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 todo esto es cierto, ese es el origen de la palabra, pero no es tan determinante como que un proletario sea el que no tiene nada más que sus hijos. No, es una forma de decir que este personaje lo que tiene es muy poco, la propiedad privada que tiene es muy poco, al contrario de este capitalista, ¿sí? Y por último, habíamos dicho, bueno, vamos a poner un tercer actor para entender todo esto, que va a ser un actor que va a reunir a ambos, que va a ser la industria, ¿sí? La industria como tal relaciona a estos dos personajes con los siguientes elementos. Primero está el elemento de empleador, empleado, ¿sí? Pues esto tiene una relación que ya vimos, está mediada por el salario, por el dinero que el empleado gana, en fin. Otro es la relación de jefe y vamos a ponerlo subalterno,
¿sí? Subalterno o en palabras normales peón del trabajador, ¿sí? El jefe y el trabajador. Y por último, y esto es importante, el que pone las normas dentro de la industria, obvio, las normas y el que sigue las normas. Entonces, eso nos muestra un panorama, digamos, base de cómo entender el proceso de la industria, el proceso de la industrialización en tres actores, ¿sí? Entonces, obviamente la industria no existe sin las dos partes, ¿sí? O sea, no puede haber un empleador sin un empleado, no puede haber un jefe sin un subalterno, y pues de nada sirve poner unas normas si nadie las siga. Entonces, esta industria es un proceso de relación constante entre ambos, ¿sí? Sin embargo, eh, el primer momento de relación entre ambos se da en una tensión bastante fuerte. ¿Por qué? Porque además de la industria, también hay un elemento que les, digamos, que está al lado de ella y es la maquinaria, ¿sí? La maquinaria que comenzó a reemplazar a los trabajadores, pues tenía un carácter muy importante en todo este entramado porque la maquinaria era la que ponía la norma, ¿sí? Si una máquina tenía mejores capacidades de producción, pues hacía que todas estas normas cambiaran, ¿sí? Que todos estos relación jefe y empleado y por lo tanto acá que está de la mano el salario cambiaran. Entonces, esta maquinaria se volvió un elemento de peso para el capitalista, para el burgués, ¿sí? Si yo tengo una maquinaria y no me tengo que preocupar por el trabajo de los obreros porque la maquinaria lo hace, quiere decir que yo puedo de una u otra manera eh, ser un poco más cerrado con estas normas, con este jefe, con todo esto. Entonces, esta maquinaria y bueno, esta relación llevó a que la industria se presentaran ciertos desmanes en el sentido de que pues no se respetaron ciertas normas básicas que no son propias de digamos, que de la ética normal, pero pues serían un poco más lógicas, ¿no? Entonces, la industria, sumado con esto, propuso sus propias normas, ¿sí? Entonces, estas normas aplicaban directamente para los trabajadores. ¿Qué buscaban estas normas? Obviamente el beneficio para el señor burgués, para el dueño de la empresa. Más que buscar cualquier otra cosa, cualquier mejora en las condiciones, cualquier vaina, lo que buscaba era esto. Entonces nosotros acá en estas normas podemos encontrar cosas que hoy en día serían escandalosas como eh, jornadas laborales de 12 a 16 horas. ¿Sí? Uno dice, wow, 16 horas es prácticamente todo el tiempo que permanece despierta una persona promedio. Entonces, las jornadas laborales en el primer momento de la industria fueron una cosa terrible. Las personas tenían que estar ahí metidas casi que un tercio de su vida para, pues, para cumplir los requerimientos de este señor burgués. Por otro lado, además de las jornadas laborales, teníamos los bajos sueldos, ¿sí? Los bajos sueldos. Bajos sueldos, ¿por qué? Porque si yo tengo una máquina que me está produciendo, pues yo no tengo que pagarle lo mismo a, pues a los trabajadores.
Entonces esto hacía que los sueldos que tenían los trabajadores fueran prácticamente una risa. Además, si yo tengo una industria que funciona con máquinas y por lo tanto estoy de frente a un proceso de desempleo, porque recuerden que, o bueno, lo que genera, uno de los elementos que genera la industrialización, y vamos a ponerlo acá, es el aumento del desempleo, ¿sí? Si una de las cosas que aumenta es el desempleo, pues yo puedo poner el precio de trabajo que se me pegue la regala gana, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque pues de todas maneras va a venir alguien más que lo va a realizar. Si tengo un alto desempleo, pues el sueldo que yo ponga es lo que el obrero tiene que aceptar, porque si no lo acepta, pues vendrá otro que sí lo va a aceptar. Entonces, esto también afecta. Tercero, o bueno, cuarto ya, la falta de ayudas sociales. Y con estas ayudas sociales no me refiero a, digan, hagan de cuenta ustedes subsidios sociales o que es que la empresa me tiene que ayudar a pagar un apartamento, una casa, cosas por el estilo. No, cosas tan sencillas como lo que nosotros conocemos hoy como ARL, que es la aseguradora de riesgo laboral. Es decir, si una persona en la industria se, hagan de cuenta, no sé, trabajaba haciendo maquinarias, ¿sí? Y una de las máquinas le corta, lo lastimaba, no nos vamos a poner agresivos como que le cortaba un brazo, por decirlo, pero lo lastimaba en cualquier medida. No existía una ayuda por parte del señor burgués de la empresa al trabajador. Entonces le decía, lo siento, te lastimaste, quedas desempleado porque pues tú no sirves, estás lastimado. Entonces, pues, eso configuraba de una u otra manera el panorama social que tenemos para este momento, ¿sí? Si se dan cuenta, son varios elementos muy negativos para el trabajador, ¿sí? Son elementos que, que son difíciles de sostener y por si no fuera poco, acá se va a comenzar a dar el trabajo de niños y mujeres, ¿sí? Es decir, los niños y las mujeres tenían que empezar a entrar a la empresa, a la industria, para poder, con este bajo sueldo, teniendo 3 o 4 o 5 sueldos, entonces poder llevar algo a la casa. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esto en específico significa un quiebre, ¿sí? Un rompe en la sociedad. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, antiguamente la mujer como tal no era entendida como un trabajador, era entendida como una persona que realizaba unas labores, obviamente, pero las labores eran de campo y estaban abocadas al cuidado del hogar, no una actividad que fuera del campo y de sostener el hogar. No sé si me hago entender en la diferencia. No era una actividad en la cual yo produzco y gano para sostener mi hogar, sino yo produzco porque hay en mi hogar un campo y con eso pues podemos tener comida, cosas por el estilo. Esa forma de entender la mujer antes permitía que la mujer tuviera una relación constante con el niño, ¿sí? Entonces, anteriormente la mujer era la que se encargaba de educar y más que educar, de criar, entendiendo esta palabra, ¿no? De levantar, de sacar adelante a los chicos. Y por otro lado, el niño también entra a la industria del trabajo. Nosotros en la clase anterior habíamos dicho que, bueno, este niño
empezaba, bueno, tenía otras relaciones, otros elementos que eran más relacionados con el estudio, patatín, patatán. No, incluso creo que con ustedes no lo dijimos, ahora que lo pienso. En fin, este niño va a aparecer acá porque antes el trabajo del niño, de la persona infante, era similar al de la mujer en el sentido de que, o sea, sí tenía su trabajo y todos somos conscientes de que en la antigüedad los niños desde pequeños trabajaban, comillas, comillas, pero trabajaban era, o sea, pongo comillas porque no es este mismo relación de trabajo empleador-empleado, ¿no? Digo comillas es porque este niño trabajaba, pero trabajaba en sus labores del hogar, en las cosas que eran para su casa. Hagan de cuenta que si lo pusiéramos en la situación de hoy en día, sería como si ustedes cogieran y dijeran, ay no, es que yo trabajo porque me toca lavar la loza. No, o sea, son cosas que son normales de la casa que obviamente requieren de un esfuerzo y de ciertas cosas, pero no es un trabajo entendido como tal, son cosas de sostenimiento normal. Entonces, esto, que los niños y las mujeres trabajen, pues va a significar un cambio completamente en la sociedad. Entonces los niños también se convierten en trabajadores, ¿sí? Y las mujeres también se convierten en trabajadores. Esto a futuro va a significar el inicio de del feminismo como lo entendemos hoy en día, ¿sí? Tenemos que entender que el feminismo que conocemos hoy en día no es un feminismo que sea de que empezó en el año 2000, no, es un feminismo que se ha venido construyendo y que tiene una construcción grandísima, una construcción, una cosa histórica que va más allá. Desde la Edad Media, las mujeres están peleando por sus derechos. Sin embargo, este momento histórico, este elemento le permite a la mujer algo que no había tenido antes. Y es, antes de todo esto, vamos a ponerlo acá, la mujer de la Edad Media, ¿sí? Y la mujer moderna. La mujer moderna es la que está relacionada con este trabajo, ¿sí? Con esta relación de trabajo en la industria, entonces de ganancia para la casa. Pero en este momento, el trabajo de la mujer, digamos, sonará feo, pero así se entendía, no aporta al hogar, ¿sí? Es decir, la mujer en la Edad Media no traía recursos nuevos al hogar, simplemente se encargaba de mantener los que estaban. Pero con la modernidad, la mujer va a decir, bueno, yo sí estoy entrando, yo sí estoy trayendo comida a la casa, pan a la mesa. Entonces, ¿cómo quedamos ahí? Yo estoy haciendo lo mismo que está haciendo un hombre. Me acepto que antes dijeran, es que las mujeres cultivan y los hombres cazan, cosas por el estilo. Pero si ahora estoy haciendo lo mismo que hacen los hombres, ¿qué está pasando? Yo debo tener los mismos derechos. Claro, con este argumento, pues las mujeres se mandan a las calles y dicen, si no me dan los derechos de un hombre, no trabajo. Y eso comienza un movimiento social que pues va a transformar poco a poco y si se ponen a pensar pues desde este momento que recuerden, esto inicia vamos a ponerlo acá, todo esto inicia más o menos en el 1740, ¿qué? 1769 con la máquina a vapor y todo esto, y que vemos sus efectos en 1840. Entonces, la mujer de 1840 va a decir, ténganmelo ahí, yo quiero mis derechos. Y cuando dice esto, pues transforma la sociedad. Obviamente es una transformación que no es ¡boom! Revolución feminista, como hemos visto desde que la revolución es un boom, un estallido, sino es un paso a paso largo,
pero pues desde 1840 hasta hoy en día hay 160 años, o sea, a comparación de los 2000 que llevaban peleando, pues es una cosa de ya, de qué pasó y de qué se sintió. Y uno de los momentos que le va a dar más fuerza a este movimiento y desde el cual ahí sí hay una revolución feminista que uno dice transformó todo, absolutamente todo de base, va a ser con la Primera y la Segunda Guerra Mundial, especialmente la Segunda Guerra Mundial. Y, bueno, más adelante trabajaremos esto, pero si ustedes han escuchado, eh, solamente para que lo vean como referencia, hay una canción sobre esto y el video es muy diciente de... Ay, de Rammstein que se llama Radio, ¿sí? Radio. En esta canción el grupo lo que hace es narrar desde la perspectiva de la radio la transformación que significó la radio para la comunidad femenina, ¿sí? Y cómo y más que todo en Alemania, ¿no? El grupo es alemán. Entonces, cómo en la Segunda Guerra este elemento, este radio sirvió para transformar a la mujer moderna en este elemento feminista, a darle voz, a darle voto, y todo esto relacionado a su participación en el trabajo. Incluso pueden ver el, el We Can Do It, ¿sí? Si usted, esto es una, realmente no sé si esto surge como una imagen publicitaria o qué, pero el We Can Do It, el de la mujer así con su brazo así grande, fuerte y mostrándose como que nosotras podemos con traje de overol y con la indumentaria propia de un trabajador, pues va a mostrar precisamente esta transformación en la forma de ver a la mujer que le permite este proceso de industrialización. Entonces, eso es para que se den cuenta que estos procesos, no, la idea no es verlos como buenos o malos, sino como qué pasó, qué sucedió con todo esto. Y me estoy desviando del tema, porque el tema era propiamente estos movimientos obreros. Obviamente, bueno, no están desviados porque tiene un movimiento obrero detrás, o sea, un movimiento de principio obrero con carácter feminista, pero pues es importante. Sin embargo, entonces, con todo esto los trabajadores en general van a decir, ven, detengan el carro, esperen un momentico, y ¿cómo así que mis derechos no se están respetando? ¿Cómo así que mis derechos no se están respetando? Claro, es que yo tengo jornadas de 12 horas. ¿Yo qué carajos hago con 4 horas después mi familia, mi vida social? Y yo dijera, no, es que pues estoy trabajando estas, estas 12 horas, pero es que gano la que millonada, pero no, tengo un sueldo muy malo. Entonces, aparte de que trabajo 12 horas, mi mujer y mis hijos tienen que trabajar 12 horas. ¿Qué está pasando? Y aparte de eso, sigue aumentando el desempleo. Y aparte de eso, si me lastimo, no me protegen. Entonces, ¿qué está pasando? Yo como trabajador tengo que hacer algo, tengo que moverme, tengo que cambiar esto que me están presentando. Y entonces inician los movimientos obreros como tal, ¿sí? Uno de los primeros movimientos obreros que bueno, que van a surgir, recuerden que estamos hablando de Inglaterra sí, 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 de Inglaterra, sí, de Inglaterra porque en Inglaterra es que los pueblos ingleses es que se va a transformar, hacer toda esta transformación principal, o sea, es donde se va a explotar todo esto y va a ser un movimiento fuerte. Obviamente esto llega a toda Europa, pero este primer movimiento va a surgir propiamente en Inglaterra, que va a ser el ludismo, ¿sí? El ludismo van a ser unos, llamémoslo gremios, muy a la forma eh, de la Edad Media, o sea, congregaciones
trabajadores de una misma rama del trabajo, de la producción, en esta vez gremios tejedores, que lo que van a hacer es destruir, ellos iban a estar, se van a ir con lo fuerte, destruir maquinaria. Entonces ellos van a decir, ok, si entonces a mí el que me está molestando la vida, a mí el que me está molestando todo lo que yo he hecho, toda mis generaciones atrás, va a ser la maquinaria, pues materia la maquinaria. Vamos a acabar con la maquinaria de producción, vamos a destruir todo esto. Esto fue uno de los primeros movimientos obreros. Obviamente, como nosotros nos hemos dado cuenta, los movimientos obreros tienen una muy grande fuerza en contra, que va a ser la fuerza de represión, que va a ser o el Estado o los mismos burgueses o, en fin, un mundo de actores distintos, pero esa opresión siempre va a estar ahí. Entonces, este movimiento del ludismo no avanza, no florece precisamente por eso. Y en general ningún movimiento obrero avanza y progresa precisamente por eso. Sin embargo, que no haya un movimiento en preciso, o sea, uno solo, que inició y continúe, no quiere decir que el movimiento obrero como tal no transforme la sociedad. Obviamente esto va a generar unos cambios. Este es uno de los primeros movimientos obreros, pero hay más. Hay otros movimientos obreros que buscaron un poco más, no fue el ataque directo, la relación directa, la relación directa de destruir maquinarias, sino de protegerse entre los mismos trabajadores. Este tipo de movimientos se les va a llamar so, societarismo, ¿sí? De societario, ¿sí? De socio. Entonces los movimientos societaristas lo que van a buscar es proteger a los trabajadores. ¿Protegerlos de qué manera? Bueno, protegerlos en muchas formas. O sea, este movimiento no va a ser un ejercicio de un solo lado, sino que va a tener varios intentos de funcionar. Uno de, uno de ellos va a ser, eh, o bueno, no lo llamemos así, lo vamos a dividir en dos tipos de societarismo. Uno que va a ser precisamente, vamos a ponerle otro color. Uno que va a ser precisamente el que estaba hablando, que es el de ayuda mutua, y el otro que van a ser los movimientos de resistencia al capitalismo. Entonces, si se dan cuenta, el capitalismo tiene resistencia desde el momento exacto en el que inicia. En el que inicia como capitalismo moderno, que es lo que conocemos hoy en día, ¿no? Entonces, los movimientos de ayuda mutua, que van a ser, no la gran mayoría, pero sí la mayoría, o sea, van a ser muchos, van a buscar mejorar las condiciones de los trabajadores. Esta mejora de las condiciones de los trabajadores se hacía de varias maneras. Una de ellas era lo que ya conocemos, la revolución, la revuelta social, la desobediencia social. Paramos la empresa, no trabajamos, si no trabajamos la empresa no produce, si no produce se quiebra. Entonces, estas eran formas de hacerle presión al capitalismo, como dijimos antes, o bueno, a la industria. Como dijimos antes, la industria funciona con la relación de ambos. Si no tiene ambos, baila, no funciona. Entonces, si los trabajadores, pues se cae. Y por otro lado, por ejemplo, aquí se comenzaron a crear unas cosas que podemos llamar nosotros, para entenderlos fácilmente, fondos.
¿sí? Fondos de tipo social, ¿sí? Solamente por poner un nombre por el momento. Estos fondos sociales decían, listo, entonces, su necesito trabajador. Venga, señorito lindo, y nosotros nos ayudamos entre todos. Entonces, ponga una plata, no le digo que ponga la mitad de su sueldo, pero ponga un 5%, por poner un número, yo estoy inventando acá, por poner un número, pongo un 5% y digamos ese 5% lo recaudamos entre todos y la persona que salga lastimada en su trabajo, pues lo ayudamos con ese 5% a que se recupere. O cosas por el estilo. Entonces, estos fondos sociales que se crearon en los movimientos obreros, pues se convirtieron en fondos de ayuda entre nosotros mismos. Pero, por otro lado, nacen entonces movimientos que van a decir, el pastel no me sirve. No me sirve que a mí me den migajas, a mí me sirve que me cambien el sistema. ¿Sí? El sistema capitalista está mal y por lo tanto yo necesito que me transformen el sistema y que seamos nosotros realmente los obreros, los que movemos las industrias, los cuales tengamos los beneficios. Estos, o bueno, van a haber muchos tipos de movimientos de estos, entre estos todos los movimientos socialistas, ¿sí? Porque el socialismo no hay solo uno, hay varios, y también van a haber movimientos de tipo anarquista, ¿sí? Entonces, ambos movimientos, socialistas y anarquistas, pues van a transformar o van a construir una forma de funcionamiento de la sociedad que la va a hacer cambiar, obviamente. Eso quiere decir que desde este momento tenemos enfrentados dos formas de entender la sociedad, las dos que conocemos hoy en día. O sea, nosotros prácticamente no nos salimos de ahí, del capitalismo o del socialismo, el anarquismo, no. Todos quedamos como que, ¿quién sabe qué carajo es el anarquismo? Pero siempre estamos en relación constante entre estas dos, entre capitalismo y socialismo. Los socialistas aparecen desde muchísimo antes, pero van a tomar una fuerza considerable más o menos en 1880, ¿sí? En 1880 con un tipo que se llamó Marx, ¿sí? Karl Marx va a ser el que les va a dar las bases eh, teóricas, científicas para el funcionamiento de este socialismo, ¿sí? Y, oh sorpresa, no solo, o sea, solamente 40 años después de las teorías de Marx, aparece un tipo que se llamó eh, Lenin, que las va a poner en marcha en el país más grande del mundo, que va a ser Rusia, y Lenin va a decir, Marx tenía la razón, movimiento obrero al zoco, y nos bajamos a todos los burgueses, y a muchos los mataron en el movimiento social que hubo en Rusia a causa de estas ideas de Marx. Marx de una u otra manera siempre fue un poquito muy ingenuo de todo esto en el sentido de que fue muy idealista. El man creyó que se podía transformar la sociedad a otro nivel, pero realmente no se craneó bien la cosa. Y por el lado de los anarquistas van a aparecer tipos como Bakunin, esto es una K, Bakunin, en Rusia, que también va a decir, listo, señorito Lenin, entonces venga y nos unimos los dos. Lenin le va a decir, el pastel, no, yo no quiero nada con usted, pero el movimiento anarquista en Rusia va a ser una cosa fuertísima. Incluso no se me haría raro que ustedes hubieran escuchado estos dos nombres, bueno, estos tres nombres, Bakunin, Lenin y Marx, porque son personajes en la historia que van a transformar la sociedad de base. Sin embargo, si se dan cuenta, esto acá ya nos estamos pasando a 1919 con Marx y con Lenin, que es casi que el fin de la Primera Guerra Mundial. Entonces, nos fuimos muy lejos y no hemos terminado. Entonces, bueno, dejamos hasta ahí con estos elementos de los movimientos obreros. ¿Y por qué quería que vieran esto? Porque si se dan cuenta, la misma revolución industrial no solamente consistió en un movimiento económico y se acabó,
No, fue un movimiento que transformó la forma como entendemos la sociedad. O sea, gracias a esto surgieron cosas como el feminismo, como las ayudas sociales que tenemos hoy en día para los trabajadores, la resistencia al capitalismo, el socialismo, el anarquismo. O sea, esto fue un boom. Esto transformó la sociedad de base. Y ya, no lo más. Bueno chicos, con eso terminamos la clase del día de hoy, o por lo menos la primera parte, porque si ustedes se acuerdan, después de esto tenemos la segunda parte. Y nada, los espero ahorita en clase para charlar un poquito sobre esto, que ustedes digan las preguntas que tienen, todo el asunto, y nada, los espero entonces en un ratito. Se portan cuidados.